Muy bien, seguimos. Entonces, en su sistema de planeamiento de requerimientos de manufactura, lo que va a hacer es calcular, dijimos, la capacidad que tiene la planta para poder procesar las órdenes de producción solicitadas por el plan maestro de producción. Una forma de iniciar el cálculo, entonces, es considerar que hay plena disposición de la planta para producir las unidades que sean. A esto se lo denomina capacidad infinita, cálculo de capacidad infinita, que es considerar que tenemos capacidad infinita para producir. Esta forma de este método de calcular la capacidad tiene dos técnicas. Una que se denomina planeamiento hacia adelante y otra que se denomina planeamiento hacia atrás. ¿Sí? Entonces, el planeamiento hacia adelante, ¿qué hace? A partir de una fecha definida de iniciación, se calcula el tiempo que va a ser necesario para la producción de esta orden de producción, lo que llamamos tiempo de recorrido de manufactura. Y nos reservamos un cierto número de días por si hay algún retraso o por si hay algún problema. A esto lo llamamos holgura disponible. Holgura, un tiempo extra. Entonces, fíjense, definimos la fecha de inicio, una fecha de terminación prevista y una fecha de finalización de compromiso real que es, bueno, acá prevemos que vamos a terminar y nos reservamos unos días y esta es la fecha que le decimos al cliente que la tenemos terminada. Si esto se cumple, entonces este espacio no lo necesito y lo puedo asignar a otra orden de producción, entonces lo puedo ir ajustando. Entonces todas las órdenes de producción se van a acomodar, fecha de inicio acá, fecha de finalización acá, que es la fecha de inicio de la siguiente orden, o sea, volvemos acá. Entonces todas las órdenes de producción tienen una fecha de inicio definida, una fecha de finalización definida y hay una holgura con una fecha prevista, ¿sí?, de terminación si todo anduviera bien. ¿Qué significa esto? Que me queda una holgura, ¿dónde? Delante. Si hay un retardo, ¿qué hacemos? Consumimos a la holgura, empezamos a eliminar la holgura, porque hay un retardo, entonces estiramos esto. ¿Qué quiere decir? Es que esto no, o empezamos tarde, entonces empezamos acá, entonces esto se corre hasta acá, o tuvimos un problema acá en el medio y tuvimos que ir para este lado. El planeamiento hacia atrás considera las cosas diferentes. Pone la fecha actual, calcula la holgura, un tiempo extra, y pone la fecha de inicio definitiva, y arranca en la manufactura a una fecha de compromiso. Entonces, al terminar esta fecha de compromiso, se coloca una nueva orden que coincide con la fecha actual de esa orden en ese momento, una holgura, la fecha de inicio real y la fecha de terminación de acuerdo al tiempo recorrido. ¿Cuál es el problema con esto? Si vos consumís parte de esta holgura o ajustás y tenés un problema acá, ¿qué haces? Le consumís la holgura a la que sigue. Y de esa forma estás considerando las holguras, ¿sí? Consumir las holguras de los procesos que vienen cuando vos te atrasás en el proceso de manufactura actual. Sí, por un problema en el momento que estás produciendo. Si vos te atrasás al inicio, ¿sí?, tenés hasta acá para atrasarte, ¿sí?, porque después no cumplirías con la fecha de compromiso. Son dos formas de calcular la capacidad, no, son, digamos, dos formas de organizar la producción, los lotes de producción secuencialmente uno detrás del otro. No puedo cambiar de técnica a elegir una en algunos lotes y otra en otros lotes, sino que esta técnica uso la misma para toda la planta. ¿Sí? Si cambio esta técnica, lo tendré que cambiar al inicio de un periodo o en un momento en el que todos estén calculados de la misma forma y podamos variar el cálculo, porque no se puede usar un caso y un caso. Entonces, o organizamos esta técnica y la mantenemos en el tiempo, o cambiamos todo, ¿sí? No se puede ir cambiando de caballo a mitad de carrera. Esto va a tenerlo en cuenta, pero fíjense que los retardos son consumiendo hacia atrás o consumiendo los retardos del próximo proceso productivo, ¿sí? Lo que podría, ¿sí?, lo que vos perdiste acá y le consumí al que viene, después no podés atrasarse en el que viene.
Acá lo que hace es, empezamos a producir ahora y nos reservamos por las dudas, y en todo caso si tenemos un retraso venimos acá, y si podemos adelantar la producción la adelantamos allá. Entonces, estas son las ventajas y desventajas de las dos técnicas. El principal factor de cálculo es el tiempo recorrido, que es el tiempo total que tarda en ser procesado un lote, y que tiene en cuenta para cada operación esto. El tiempo en cola 1, que es el tiempo que están las piezas en espera en el puesto de trabajo a ser procesadas. El tiempo de preparación de máquina, que es el tiempo que tarda el operario en cambiar la herramienta, limpiar el lugar, armar todo y disponer para o pintar, o cortar, o calar, o perforar, o lo que sea, hacer la operación correspondiente. El tiempo unitario que es el tiempo que se tarda en hacer la operación por la cantidad de piezas que se tienen que procesar. Recuerden que no siempre se procesa de a uno, sino de a varios. Entonces, se hacen las operaciones y todo el lote que estaba esperando acá, ¿sí?, se procesó y pasa a esperar en tiempo ecorado, que espera al lado de la máquina hasta que venga alguien y se lo lleve. Y entonces tengo el tiempo de transporte, que es el tiempo que se tarda en ir de una máquina a otra máquina. O de un puesto de trabajo a otro puesto de trabajo. Estos tiempos, el tiempo en cola 1, el tiempo de preparación de máquina, el tiempo de colador, el tiempo de transporte, son tiempo muerto. ¿Qué es un tiempo muerto? Y es un tiempo que no le agrega valor al producto, sino que le agrega costo. Entonces es un tiempo que se tiende a eliminar. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar los tiempos en cola, consigna transportadora, eliminar los tiempos de preparación de máquina. Entonces, ¿qué? Procesar todos los lotes con la misma operación juntos, y después, si hay que hacer otra operación, cambiar una sola vez de herramienta. Los transportes también eliminarlos, o sea, que vayan por cinta o que sean automatizados, ¿sí?, de manera tal de poder eliminar estos tiempos y ajustar lo más posible estos tiempos, eliminarlos, ajustar al mínimo posible, de manera tal que cada operación de manufactura sea solamente estos tiempos, y que estos queden solapados en el proceso en el medio de otra cosa. Una vez que vos definís la capacidad infinita, o sea, que armar la cola y toda la historia y acomodar los lotes de producción, considerando que la planta tiene pleno espacio, viene lo que se llama la comparación con la capacidad finita, que es, bueno, ahora vemos cómo lo acomodamos en la capacidad real. Entonces, en ese momento que tenemos toda la secuencia armada de las distintas lotes que se van a producir, lo comparamos con la capacidad real y vemos en qué momento de los espacios que tenemos podemos generar espacio para esta nueva cantidad de ítem que se solicita producir. Para eso o se modifican las prioridades de las órdenes, o se consumen las holguras, o se calculan las holguras más pequeñas de las órdenes pendientes, o se buscan algunos espacios para ajustar y poner esta nueva cantidad de piezas que se tienen que producir solicitadas por el plan maestro. Una vez que tenemos la capacidad ya ajustada, se modifican las fechas de inicio y terminación de las órdenes de producción que estaban en el maestro, en el archivo de órdenes de producción o de órdenes planeadas. Y lo que hay que hacer ahora es tomar esta secuencia definida de órdenes de producción o de lotes de producción y organizarlas día por día y armar una especie de GAN para determinar cada una de estas órdenes cómo se van a ir procesando en los distintos días, en los distintos turnos. Para eso, el subsistema de programación de orden en manufactura hace la programación día por día de todo lo que se tiene que producir y va a ir asignando las cantidades a producir a cada uno de los puestos de trabajo. A eso le llamamos carga de máquina. Entonces, la carga de máquina va a ser un proceso por el cual se asignan las tareas máquina por máquina en cada uno de los centros de trabajo, respetando la secuencia de fabricación y los tiempos de recorrido del lote, para tratar de accionar sobre los tiempos estos de espera, que son tiempos muertos, a fin de eliminarlo o disminuir. Y alguna de las técnicas que va a utilizar en la programación de operaciones de manufactura para acomodarlas día por día, turno por turno, es o el segmentado o el traslapado. ¿El segmentado qué es? Dividir un lote
en 2 o 3 partes y procesarlo en varias máquinas al mismo tiempo que pueden hacer la misma operación. Y el traslapado es, en vez de esperar que el lote se procese completo, a medida que el lote se va procesando, que ya vaya pasando la operación siguiente de manera tal de que los tiempos en cola 2 y tiempo en cola 1 se eliminen. Nada. Como vos vas pasando de una operación de manufactura a la siguiente, para que sea producido, el tiempo en cola 2 se elimina y el tiempo en cola 1 de la otra también, porque quedan solapados, ¿correcto? A esto le llamamos traslapar, ¿sí? Está como superponerse. Entonces, con algunas de estas técnicas se van ajustando los tiempos de manera tal de poder asignarle a cada centro de trabajo, a cada máquina de cada centro de trabajo las operaciones que tienen que hacer. Entonces, los objetivos de carga de máquinas son, primero, procesar los productos de la forma más rápida posible para disminuir el stock de productos en curso, emplear al máximo las máquinas para que la operación sea más redituable, coordinar entre las distintas operaciones que se ejecuten sobre los distintos lotes para cumplir un plazo de entrega, o sea, tener en cuenta que la fecha de terminación no se nos vaya más lejos, y la posibilidad de programar el mantenimiento de máquinas y equipos, o sea, que en el medio nos demos cuenta que tiene que haber un momento, si hay un momento que no hay manera, nos queda un hueco, sí, bueno, listo. Usemos este hueco para hacer el mantenimiento de manera tal que no tengamos que parar la producción para mantener los equipos. Entonces, algunas tareas de mantenimiento se pueden ir haciendo, ¿sí?, en los espacios en los que justo la línea para. El resultado de la carga de máquina, ¿cuál va a ser? El calendario de operaciones de manufactura, o la calendarización de operaciones, o el calendario de operaciones, que es nada más y nada menos que asignarle día por día qué tiene que hacer cada centro de trabajo, cada máquina del centro de trabajo. Esto se guarda en una base de datos que la vamos a llamar calendario de operaciones. Existen varios métodos que pueden utilizarse para el cálculo de máquinas que son, en realidad, asignación de cargas, se denominan, en la programación de investigación o en la programación, la programación discreta. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, son algoritmos matemáticos que determinan cuál es la mejor manera de hacer la asignación de cantidades de acuerdo a los tiempos y los costos a las distintas operaciones, ¿sí? Y se denomina programación estática dentro de la programación de operaciones, lo que ustedes van a ver en alguna materia como investigación operativa o alguna cosa así, donde se ve programación estática, programación dinámica. En este caso son problemas de asignación y transporte que se denominan en la programación estática, donde se utilizan teoría de cola y esas cosas para definir cuál es la mejor manera de asignar cargas a los distintos puestos de trabajo. Uno de los ejemplos muy sencillos es el algoritmo de Johnson, que está explicado en el apunte, que se los dejo para que lo lean con el objetivo de entender cómo sería una carga de máquina. Está aplicado a la carga de 2 máquinas y de 3 máquinas, ¿sí?, con el objetivo de que ustedes puedan entender cómo es, de qué hablamos de una carga de máquina. No, nosotros no le vamos a pedir, por favor, explique el algoritmo Johnson. No, el algoritmo Johnson está en la asignatura como una forma de poder explicar qué es, a qué llamamos carga de máquina. La salida de los subsistemas de PRM1, PRM2 y POM son enviadas de vuelta al termómetro de producción. ¿Para qué? Para el control y el lanzamiento efectivo de las órdenes de producción a fabricación. ¿Sí? Se van a lanzar aquellas órdenes que realmente tengan los materiales previstos, que tengan los materiales necesarios, o que los materiales estén llegando en ese momento. Si no tienen los materiales, va a tener que ser retrasada la orden. Entonces hay un sistema que es un sistema de lanzamiento de orden de fabricación y confección de los documentos de trabajo. ¿Qué hace este subsistema? A medida que las órdenes de producción, que en el archivo de órdenes planeadas va llegando a su momento, se van lanzando. Pero para lanzar una orden de producción vos necesitas que la orden de producción tenga las materias primas y los materiales cumplimentados, que los tengamos en el almacén, y por otro lado, que estén los documentos de trabajo para impresos o generados para esas órdenes. ¿A qué nos referimos con los documentos de trabajo? Los documentos de trabajo tienen que ver con el método de producción que tenga la fábrica. La fábrica puede tener una producción organizada en serie o una producción organizada por lotes. Entonces, de acuerdo a eso, lo que es necesario es enviar los documentos a los puestos de trabajo donde se le indica
tenés que hacer tantas cantidades de este producto, de esta parte, ¿sí? Y esta es la operación de manufactura que tenés que hacer, este es el número de lote, estas son las cantidades, tenés que usar este material, y si tenés algún problema, el código de plano de la pieza que tenés que hacer, o de la operación de manufactura que tenés que hacerle a una pieza o a una parte, es este código, y entonces se tiene un archivo físico donde normalmente aquel que no le queda claro, tiene alguna duda, va, y principalmente con las medidas, lo que están definidos en los planos, va, revisa el plano, se fija en las medidas y ajusta las medidas de la operación que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer un calado, cuando se tiene que hacer un corte, cuando se tiene que hacer un desgaste, ¿sí? Entonces, a través de alguna herramienta de medición, como puede ser un calibre, se fija si el desgaste necesario o el corte necesario tiene las medidas que están definidas en el plano. Entonces, por un lado vamos a tener la documentación que tiene el puesto de trabajo sobre qué tiene que hacer y cuántas operaciones de esta tiene que hacer, y por otro lado hay una documentación diferente que se envía al supervisor para que el supervisor pueda controlar todas las operaciones diferentes que hay en el puesto de trabajo. Entonces, dependiendo si trabajamos por lote o en serie, van a ser hoja de operaciones o operaciones unitarias, y el otro lado va a ser hoja de ruta o sumario de operaciones de manufactura. También se imprimen los vales de extracción de material para stock, ¿sí? Con lo cual cada uno de los encargados de buscar el material van y lo envían al puesto de trabajo, que puede ser el mismo operario o puede ser alguien que está alimentando los puestos de trabajo con los distintos, con una mulita va y busca los materiales necesarios y se los va dejando en el puesto de trabajo, quizás a cada uno de los que tienen que trabajar para hacer las operaciones de manufactura, y no tengan que el operario ir y molestarse y perder tiempo en ir, buscar al almacén, va a venir, quedarse charlar en el medio, ¿sí? Sino que directamente alguien te está abasteciendo, y de esta forma vos seguís produciendo sin tener que cortar para ir a buscar el material vos. Entonces, lo que se lanzan las órdenes planeadas, se cambia el estatus de las órdenes planeadas en proceso y se arma un archivo de trabajo en proceso donde van todas las órdenes que se van lanzando de las distintas líneas de producción para después poder seguirlas. El sistema de lanzamiento de orden de fabricación arma el archivo de trabajo en proceso, y nos fijamos que entre el intervalo que va entre la fecha de lanzamiento de la orden de fabricación y el momento que comienza el trabajo debe aproximarse lo más posible que al tiempo necesario para reservar material, insumos y esas cosas. Entonces el archivo de trabajo en proceso va a tener mucha información que va a servir a distintos subsistemas. Número de la orden de producción, código de parte que tiene que hacer, código de plano asociado, tamaño del lote que va a fabricar, fecha prevista de inicio y de compromiso. También se puede tener una referencia de a quién corresponde el lote, ¿sí? Puede ser a una empresa, a un cliente o a una solicitud del plan maestro. El número de la siguiente orden de fabricación que debería venir, el código de la última operación terminada, fecha de terminación de la última operación, código de la operación que está en proceso. Todo esto son un conjunto de datos que después el subsistema de control de trabajo en proceso va a utilizar para poder determinar si las órdenes de manufactura están en tiempo y forma terminada, de manera tal de poder comparar el GAN real con el GAN previsto para ver si estamos atrasados en la producción, estamos adelantados, consumimos los materiales que necesitamos o consumimos más de los recursos que estaban previstos, etc. Principalmente fijarse en los tiempos que se están tardando para ver si los tiempos calculados o previstos no son o están muy diferentes de los reales. Muy bien, y su sistema de control de trabajo en procesos va a ser entonces el subsistema que se va a encargar de hacer de feedback, ¿sí? Hacer de feedback entre el plan maestro de producción y el área de fabricación. Entonces hace de interfase y lleva información. Retroalimenta información sobre detalle de las órdenes críticas con el desarrollo, las órdenes que están terminadas, el estatus de los lotes cargados de manufactura para hacer un control de a ver qué tenemos, en qué estado está, qué velocidad venimos, ¿sí?
para hacer lo que se denomina control de avance de cada uno de los lotes, control de tiempo empleado para ejecutar las operaciones, control de las colas de los trabajos, a ver qué trabajo tengo en cola y cuánto, en promedio, cuánto es el tiempo que están esperando, para saber si me puedo poder hacer una progresión y decir, me voy a atrasar o no, viniendo a esta velocidad. El control de calidad de los ítems manufacturados, porque ya que vas a ver el puesto de trabajo, qué es lo que está haciendo, fíjate si lo está haciendo bien. Entonces el control de trabajo en proceso recolecta datos para calidad y recolecta datos para el plan maestro de producción. Le envía esos datos a calidad para que calidad realice sus propios informes y le envía los datos a plan maestro de producción para que el plan maestro de producción realice sus propios informes. Entonces, con los informes generados por el PMP, de los datos enviados por el control de trabajo en proceso, más los informes enviados por calidad sobre la calidad de lo que se está realizando, el gerente de producción puede ajustar los objetivos de la planificación estratégica definida para el área de producción y tomar las acciones correctivas que crea necesarias para la fabricación de los productos. Si yo armo un diagrama de relación entre los distintos subsistemas, lo que voy a encontrar es que el plan maestro de producción, en función de la demanda, ¿sí?, va a enviar qué producir, cuánto producir y para cuándo al planeamiento de recursos materiales, planeamiento de recursos de fabricación. Recursos materiales consulta la estructura del producto, la secuencia de fabricación, las materias primas, los materiales y el stock, para poder armar una orden de producción y asignarle, ¿sí?, los materiales a la orden. El PRM2 revisa la orden de producción, revisa el calendario y los trabajos en proceso, ¿sí?, y las órdenes que están enviadas en los centros de trabajo, y genera las modificaciones en los estatus de las órdenes y en las fechas de inicio programadas, de acuerdo a la capacidad, ¿sí?, que tenemos en los trabajos de proceso que están acá. Una vez que esto está realizado, ¿sí?, esta información se envía al plan maestro de producción para que el plan maestro de producción ordene la programación de orden de manufactura. Entonces el POM revisa las órdenes de producción, genera el calendario y lanza, ¿y qué hace? Entonces, y arma la orden de trabajo en proceso. Se ejecutan a medida que las órdenes de producción, su fecha de inicio estimada, se va acercando al momento de ejecutar. Lanzamiento de orden de fabricación y el momento de trabajo lanza las órdenes, genera la documentación, la envía a fabricación, junto con lo que se tiene que fabricar, fabricación produce, control de trabajo en proceso, obtiene información de los puestos de trabajo y le envía a calidad y al plan maestro de producción, y con la información generada por calidad del plan maestro de producción, ¿qué va a suceder? Y nada más y nada menos que el plan maestro de producción tomará las acciones que correspondan sobre cada uno de los subsistemas. Este sería el diagrama de relaciones macro de todos los subsistemas de planeamiento y control de producción. Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes de este subsistema? Primero, tener en cuenta que las empresas producen, ¿sí?, para obtener un lucro, ¿sí?, pero necesitan un sistema de información para planificar y controlar la producción. Esta planificación de producción se realiza en función de pronósticos sobre las ventas y según lo establecido el objetivo de planificación estratégica. Recordemos que la estructura del producto es la primera base de datos a partir de la cual se genera el resto de información a fabricar. De la estructura del producto se desprende secuencia de fabricación, materia prima y stock, que su sistema principal de PICP es plan maestro de producción, que define qué se produce, cuándo y para cuánto, ítems finales. La salida de planeamiento de producción son las entradas de planeamiento de requerimiento de manufactura, o PRM1, y planeamiento de requerimiento de materiales, o PRM1, y de manufactura, o PRM2. Que el PRM1 determina la necesidad de materias primas y materiales para la orden de producción, que el PRM2 calcula la capacidad necesaria para producir las órdenes de producción según el tiempo recorrido, que la programación de orden de manufactura se encarga del calendario de trabajo y de la carga de máquina, que el lanzamiento de orden de manufactura y documento de trabajo genera la documentación que se envía al centro de trabajo, que dependerá esta documentación del método de producción que se tenga, que el control del trabajo en proceso se encarga de retroalimentar información para calidad y plan maestro de producción, que la información se obtiene directamente del área de fabricación, y que el plan maestro de producción toma acciones en función de ¿qué? De los datos enviados por el centro de trabajo y los informes de calidad. ¿Sí?
Bueno, ahora tendríamos que ver cómo funciona el sistema de fabricación, ¿sí? Que es el que efectivamente realiza la transformación de materia prima en producto terminado. En breve les voy a enviar una pequeña, un pequeño archivo de explicación de cómo hacer el parcial el día 20. Cualquier duda, recuerden que me pueden mandar un mail y yo se las voy a estar respondiendo. ¿Sí? Nos vemos en la próxima, que va a ser la explicación del parcial. ¿Sí? Muy bien.